Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de Alegoría. Hoy tenemos nuevamente tres libros para debatir, que son Matar a un ruiseñor, Las cinco mujeres y Proyecto Hail Mary. Yo soy Moni Paniagua y hoy me acompaña Jero y Grecia. Si pueden presentarse brevemente también, hace cuánto están en el club, qué tipo de lectura es su favorita, así sabemos un poco sobre ustedes también. Yo soy Grecia Fernández, tengo 24 años, estoy en el club desde la segunda reunión, creo, hace casi ya 2 años. Mis lecturas favoritas son lecturas mucho sobre periodismo, eh, personajes con problemas mentales, eh, novelas históricas, poesía. Yo soy Jerónimo Vareiro, Jero. Estoy en el club hace ya 2 años también, aprox. En mis libros favoritos de siempre es de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Es el libro que me encantó desde chiquito. Y ya desde que estoy en el club también encontré algunos que están en mi top. En 1984 y Yo Robot me encantaron. De hecho, ese me di cuenta es el estilo de libro que me gusta. También me gusta mucho lo que es documental, tema de historia, de guerras y demás. Me interesa mucho la parte histórica. Y también el terror no es algo que me apasione tanto, entonces de repente ese tipo de lectura es la que más me cuesta encarar, pero bueno, eso. O sea, sci-fi es tu onda. Sí, me encanta. Y eso justamente fue la razón por la cual dije, tengo que venir a hablar de estos Exactamente. libros. Estás en el lugar correcto entonces hoy. Bueno, entonces estoy muy feliz de que estén acá y me emociona mucho este episodio porque tengo mucho que decir también. Hay mucho que decir, Sí, realmente. muchísimo. Entonces vamos a empezar con Matar a un ruiseñor. Voy a leer brevemente de qué trata la historia y luego empezamos a debatir. El libro de Harper Lee, que fue una escritora estadounidense, es una novela profundamente inspirada en su infancia en Alabama, a partir de recuerdos personales y el clima social del sur de los Estados Unidos. La novela está narrada desde la mirada de Scout Finch, una niña que crece en un pequeño pueblo sureño durante la Gran Depresión. A través de sus ojos vemos cómo su padre, Atticus, asume la defensa de un hombre negro acusado injustamente de un crimen. Ese juicio se convierte en el eje del relato y expone de forma cruda el racismo, los prejuicios y las contradicciones morales de la comunidad. Más allá del caso judicial, el libro habla del paso de la infancia a la madurez, de la pérdida de la inocencia y de lo que significa hacer lo correcto cuando todo el entorno empuja en la dirección contraria. Atticus aparece como una figura ética fuerte, pero también incómoda cuando se lo ve desde el presente. Cuando el libro se publicó, esto es un dato extra, Estados Unidos estaba atravesando el auge del movimiento por los derechos civiles. El año de publicación es 1960 justamente. Entonces en el sur seguían vigentes las leyes Jim Crow que legalizaban la segregación racial y sostenían un sistema profundamente desigual, y al mismo tiempo comenzaban varias protestas, boicots y demandas por igualdad ante la ley. En ese contexto, este libro justamente resulta bastante incómodo porque denuncia un racismo, no es desde afuera, sino que desde adentro, ¿verdad? En una comunidad blanca sureña, y esto obliga al lector a mirarse al espejo, tal vez por eso sigue siendo un texto tan vigente y debatido hasta hoy día. ¿Qué les pareció esta lectura? Para mí esa es la palabra, incómoda. En, Particularmente para las personas que están todavía en el contexto estadounidense, ¿verdad? Es una lectura que justamente todo este resumen del contexto de esa época no cuenta no cuenta en datos duros, sino que cuenta a través de los personajes, a través del carácter de cada uno, a través de las cosas que van ocurriendo con cada uno. Por eso yo creo que eso le aporta un plus más de incomodidad, porque te invita a vivir
en acciones particulares, ¿verdad? Que de repente es ficción, pero es súper presente en el sentido que tranquilamente pudo haber ocurrido, ¿verdad? En el contexto de una ciudad, Macomb, Alabama, era una ciudad de justamente toda la parte histórica esa de... era un ex, un estado ex confederado, luego y el trasfondo de eso estaba súper presente lo que era el racismo en esa época. Y, y bueno, yo creo que a partir de ahí la autora luego fue, cada personaje particularmente marcaba Un punto de vista exactamente, diferente era justamente. Para mí juega mucho con la empatía. Al contar una historia así específica y hacerte como partícipe para que te encariñas con el personaje, le entendés y de repente le pone al personaje en cierta situación y es como que te llega también a vos, ¿verdad? O sea, que yo haría en ese momento. claro, Ahí te deja... por eso digo que para mí juega ahí con la empatía, más que nada. Yo este libro no leí, honestamente. Yo lo poco que sé de este libro es porque siempre se mencionaba en películas o series que se lee en la preparatoria. Y también lo supe porque salió en el 2023-2024 una lista de libros prohibidos en Estados Unidos en ciertos estados y este es un libro que sale y entra constantemente de esa lista en muchos estados y el último artículo que leí se prohibió porque la asociación de padres de esos estados llegó al acuerdo de que el vocabulario racial y el contenido racial era muy fuerte y de repente no tenían el acompañamiento necesario para poder procesar la lectura. No se llegaba a esa profundidad, entonces hacía más daño leer por leer que realmente comprenderlo. Yo creo que eso es importante, o sea, el contexto en el que uno se encuentra. Bueno, nosotros estamos leyendo desde Paraguay, ¿verdad? claro, Pero imagínate que alguien que realmente esté en Estados Unidos empieza a leer eso con la situación que tienen ahora. Pero no es que ahora nomás, esto es algo ya de de décadas siempre. atrás que se viene. Pero más allá de eso, sí es algo para ponerse a pensar, como dijo Grecia, si realmente hace más daño porque necesita cierto conocimiento, experiencia, acompañamiento, ¿verdad? Como para entender el mensaje que quiere transmitir el libro, creo. Porque si no, es como que te quedas ahí con muchas Sí. dudas, capaz, o no comprendes del todo. De hecho, antes de la reunión, yo ya había leído una parte y yo no era consciente de eso, de que de repente uno lee ya considerando su contexto. Y justamente eso fue algo que se había dicho cuando se tocó ese tema de que, bueno, ¿qué pasa si una persona que de repente no tiene este contexto de, bueno, es una zona de Estados Unidos que tenía una fuerte segregación racial, había mucha ideología todavía en ese contexto, y es verdad, tipo, es necesario que esta lectura particularmente esté acompañada de ese contexto, ¿verdad? Particularmente para personas que están empezando a leer, es incómoda y de repente es necesario de... Capaz que no llegue bien el mensaje también. Totalmente. Particularmente creo que para nosotros, no quiero decir estamos lejos, pero se dieron de formas distintas acá en este tema en particular. De todas formas es una lectura que es importante hacer, porque de repente, bueno, es muy lejos, no tiene que ver con nuestra cultura, pero en estas situaciones contadas con este tipo de historias, nunca está de más en compartir, ¿verdad? Yo creo que también tiene que ver con comprender que todo tipo de arte es disruptivo, que el arte se hace para remover emociones, para darte cuenta de cosas que no quieres ver. El arte que realmente no incomode o no llegue un mensaje sigue siendo arte, pero es arte sin propósito.
Ujú. Las primeras expresiones de arte, que fueron por ejemplo las fiestas dionisíacas, se hacían con un propósito también. Las pinturas que se hacían en la prehistoria se hacían con el fin de transmitir historias y Transmitir, sí. valores. O una idea, o un punto, algo. Para mí también siempre es como que ese objetivo detrás de todo es transmitir algo, ¿verdad? Sí, Y en este caso, aparte de... Para mí el libro tiene dos ejes. Uno es justamente esta parte racial, digamos, del caso que se estaba dando. Y aparte es ese paso de Scout, de la niñez a la preadolescencia, digamos, con su hermano que es un poco mayor que ella. Y cómo se da en ese contexto de que los niños realmente no tienen eso preinstalado, digamos, ¿verdad? Totalmente. Es como que su entorno define sus creencias, sus prejuicios incluso. Y eso vemos justamente con Atticus, ¿verdad? La situación de Atticus para mí era también súper particular. Él era justamente un padre soltero, ¿verdad? Se trataba de criar a sus hijos, era duramente criticado también mismo por su familia, ¿verdad? Pero él para mí lo estaba haciendo de la mejor forma que podía, ¿verdad? Aparte de tener su trabajo de por sí, trataba de... Y para mí hacía un trabajo, no sé, fenomenal. Porque para mí Ático es un tipazo, como dije luego en en la reunión. Es un dipazo. Un tipazo. O sea, incluso es como que de repente decís, no tenés que ser tan bueno, ¿verdad? Es Claro. como que te hace también pensar justamente hacia la parte del final con la situación que se da. Es como que hasta qué punto uno tiene que ser desinteresado y pensar en los demás y hasta qué punto uno tiene que empezar a pensar en uno mismo también para no salir perjudicado, ¿verdad? Para mí esos son los dos ejes del libro y se complementan bastante bien en cuanto al ritmo. Es como que pasa una parte y después otra parte de Scout y otra parte otra vez del caso, otra parte de Scout. Es como que para mí es el ritmo. A mí no me aburrió, por ejemplo. No. Yo me quedé completamente atrapada. Es que justamente Atticus para mí es el nexo entre esos dos ritmos. Bueno, que Atticus justamente tiene ese perfil estoico, de siempre, hasta inclusive un poco idealista, diría al principio, pero después cuando se da todo el desenlace, te das cuenta que finalmente trata de tomar las mejores decisiones Sí. en el contexto en el que está. Y yo también vi, más que ritmos, yo vi dos situaciones. Inicialmente, la historia de los niños estadounidenses que están en su barrio y le están molestando al vecino que no entienden qué es, porque son niños y no Tienen entienden. miedo y Tienen miedo, hay inventan teorías historias. ahí. Claro. No, y él está oculto porque él alguna vez la apuñaló con una tijera a su papá. Es súper raro. Siempre hay. Sí. Y justamente muestran esa inocencia de los niños y a partir de ese momento luego ya la figura de Atticus no varían desde ese ritmo a después el ritmo de todo lo que implica con el... ¿Cómo que se llamaba? Tom Robinson. Tom, que, sí. que era a quien le estaba defendiendo, ¿verdad? Y justamente entre ese ritmo y el otro hay una transición en el que en Scout cuenta cómo su vida normal empezó a tornar a esa historia del racismo, como inclusive a ellos mismos siendo personas blancas empezaron a ser estigmatizados por sus propios vecinos, ¿verdad? Sí. Para mí el momento clave entre esas dos realidades, esas dos dualidades, fue el momento en el que Atticus estaba enfrente a la prisión, ¿verdad? Sí, esa parte parecía que todo iba a salir mal. Claro. Te va acá, se va a ir a la B. Sí, rarísimo todo. Y era un momento en el que ¿qué va a pasar? ¿Qué está por ocurrir, verdad? Y bueno, finalmente en Scout es la que ayuda a ver también que de repente no eran personas raras que eran los vecinos.
eran las personas del día a día. Claro, se conocen, se Se ven todos conocen. los días, es como que... O tu hija, tu hijo estudia conmigo. Entonces, lo que a mí me transmitió es que estas personas que tenían estos sentimientos, estos pensamientos, finalmente era tu vecino, era el con quien tu hijo estudiaba en la escuela, ¿verdad? Y yo creo que eso es un mensaje de vuelta para el contexto de Estados Unidos y todo lo que fue el racismo, es muy poderoso, ¿verdad? A mí me dio una gran lección también, específicamente la parte de la vecina esta que estaba enferma. Primero yo tampoco entendía y es como que ella era mala con su papá, era mala Sí, con ellos y a Ticos le dicen no, te vas a ir a leerle, a hacer todo lo que ella quiera y es como que te pones también en el lugar de ellos y decís, ¿por qué, verdad? ¿Por qué ella es tan mala y mi papá no hace nada? Mi papá le saluda impecablemente, le pregunta cómo está y después cuando, para mí esa fue una lección tanto para ellos como para mí también, porque yo me puse en el lugar de ellos, ¿verdad? Ellos después pueden ver lo que ella estaba sufriendo, cómo realmente era su vida y te hace comprender también que estar criticándole a ellos, a su vecino, era lo único prácticamente que le motivaba, que le mantenía viva, que le mantenía capaz, que le divertía un poco. Y es como que muchas veces tenés que dejar pasar nomás, es como que entendés más el contexto de la persona, o volvemos al tema de la empatía. Y es como que no, si a mí no me importa lo que me dice y a esa persona le da algún motivo para hacer algo con su vida, entonces, bueno, que así sea, ¿verdad? Esa parte, por ejemplo, es muy también ático ahí rompiendo todo esquema, ¿verdad? Porque no muchas veces podemos hacer eso, no muchas veces podemos identificar que estamos en esa situación, ¿verdad? Lo más común es que nos defendamos de que, ¿qué te pasa? ¿Quién sos? ¿Qué sé yo, verdad? Pero, no sé, el tipo era como muy estoico realmente en ese sentido y a mí me hizo realmente mucho, me dio mucho de qué pensar también, no solamente la parte justamente del racismo y demás, sino que en general cómo nosotros reaccionamos con las personas, si les tratamos de comprender también y hasta qué punto, ¿verdad? Para mí esos fueron los mensajes del libro y entiendo que esté prohibido muchas veces, capaz de repente por eso, capaz de repente por conveniencia también, ¿verdad? Es como que tratan de no incitar nada de eso y ahí entramos en otro dilema otra vez, de qué es mejor, ¿verdad? O sea, tenemos que saber, no tienen que saber, al leer ya estamos incitando o no, ¿verdad? Muchas veces también una lectura depende de quién lea y en qué situación esté. También habíamos mencionado eso con este libro del asesino de John Lennon, que al final no tenía nada que ver, pero se consideró ya un libro peligroso, que se prohibió también, y vos lees y decís, pero ¿qué tiene que ver claro. esto, verdad? Pero de alguna forma despertó por lo visto eso en esta persona, ¿verdad? Uno nunca puede saber qué va a despertar un libro en una persona. Yo creo que en este caso de que el libro esté prohibido depende mucho de los padres. Yo trabajo en un sitio con libros y me pasa mucho que muchas mamis no quieren que los niños lean tal cosa y tal cosa porque quieren que vivan en un mundo de fantasía o no quiero que él sepa que el peligro existe, no quiero que sepa que es el racismo. Y de repente es porque no se atreve esa persona adulta, a tocar esos matices, a investigar. Entonces, ¿cómo le acercas a otra persona si ya la persona responsable le cuesta llegar hasta allí? De hecho que no es fácil igual tocar esos temas, más todavía con niños. O sea, requiere luego cierto esfuerzo de por sí y eso es algo también que yo había marcado en el libro, voy a ver si encuentro, pero era justamente la parte que Atticus le decía al tío, ¿verdad? Cuando un niño te pregunta algo,
no le vaya a evadir, no le vaya a responder cualquier otra cosa, Claro. decirle la verdad, decirle lo que es, ¿verdad? Pero no es fácil también. O sea, por eso de repente entiendo que en el contexto de hoy, es capaz los padres ajetreados con muchas actividades no pueden también tomarse ese tiempo, entonces capaz dicen, bueno, ahora no quiero que lean, no, pero también creo que es importante tomarse de vez en cuando esos temas como para explicarle lo más neutralmente posible también a los niños para que ellos entiendan, ¿verdad? Porque es cierto que hasta ellos se dan cuenta muchas veces cuando evadí o cuando le Claro. decís cualquier cosa, es como que, pero bueno, ya pasa, ¿verdad? Para mí eso es algo importante también a tener en cuenta que no había pensado ahora que decís, Grecia. Pero también eso tiene un límite, o sea, una cuestión es lo que, esa protección y otra, que yo entiendo que por ahí va el debate que se tiene con esta situación en particular, porque llega un punto en el que ya es censura también, ¿verdad? Ujú. Es no prepararle a las personas, a los niños para una realidad que existe, es la realidad, Claro, ¿verdad? mundo fantasía, como dijo Claro. Sí, exacto. Grecia. Que justo yo había notado una de las frases así, que es muy directo en ese sentido. Por ejemplo, cuando Atticus le dice a Jem que solo hay un tipo de personas, Ah, claro. tipo, uno siempre pues dice, hay personas buenas, hay personas malas, pero también las personas buenas, como habías dicho, hay en situaciones que te ponen en una, entre Contra la espada y la pared, exactamente. sí. Tenemos que tomar una decisión que de repente atenta contra tus ideales, que fue lo que le pasó Sí. a Atticus, ¿verdad? Atticus decía, bueno, yo pienso que es en Jem, entonces en No ella, podés tener la solución para todo, claro. esa es la realidad. Y para mí, dentro de todo, cómo se dio fue eso. Mostró todos esos aspectos de la realidad. Por eso también es importante ese acompañamiento. Pero, de vuelta, es un equilibrio. No hay que evitar este tipo de lecturas, pero sí requiere un acompañamiento para que se pueda interpretar de la forma en la que quiso la autora, ¿verdad? Sí, yo tengo acá lo que resalté, que justamente nunca sabemos lo que de verdad le pasa a las personas, no sabemos qué sucede en las casas detrás de las puertas cerradas, qué secretos tienen. Entonces, y también dice, uno no comprende de verdad a una persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista. Entonces ahí, que es, creo que está en casi la primera parte del libro incluso, pero ahí ya te da. O sea, hay muchas cosas que a mí me llegaron mucho. Es Sí. como que cosas tan simples que, pero se me quedaron así, tipo, es como que no, tan simple porque no tiene ningún vocabulario No. especial, vocabulario, nada, pero cala de repente muy... Y yo creo que por eso cala, porque usa en palabras simples, te expresa premisas muy directas. Sí, Es muy directo en te ese tira sentido. y ale y después pasa y vos te quedas Claro. pensando Yo en esa parte. A mí me pasó eso. Como que ya pasó toda esa parte y yo me quedé pensando otra vez. yo le vi a Atticus como una herramienta que usó la autora como para justamente esas clases de mensajes Sí. meter en el libro, ¿verdad? A través de ese A través personaje. de ese personaje, justamente. Lo que le estaba haciendo falta a ese contexto, ¿verdad? Así mismo. Por eso de repente Atticus tiene mucho a mí me dio la impresión de que era un personaje muy adelantado a su época por ahí. Sí. Una de las frases inclusive que había notado también es que cuando uno es valiente, cuando sabiendo que ha perdido, ya antes de empezar, empieza a pesar de todo y sigue hasta el final, pase lo que pase. Uno vence raras veces, pero algunas veces vence. Que fue justamente lo que le había dicho cuando él asumió la defensa, La defensa de Robinson, ¿verdad? Él finalmente asumió, entendió cuál iba a ser, cuál era la posibilidad
más factible de esa resolución, que fue la que terminó siendo, ¿verdad? Que le acusaron finalmente a Robinson y se fue a la cárcel. Sin embargo, lo que consiguió fue en incomodar con la realidad, ¿verdad? Si bien ocurrió eso, todo el mundo supo cuál fue la verdad de lo que ocurrió. Todas las pruebas en ese lugar cuando se fueron apresados, fue evidente que no fue Tom Sí, no Robinson, fue él. ¿verdad? E incluso una parte creo que él dice no. Porque alguien creo que le pregunta, no me acuerdo bien esa parte, y él dice que él necesita poder al final del día o algo así estar tranquilo con él mismo o mirarse a él Totalmente. mismo. Entonces, cómo él va a educarle a sus hijos, cómo él va a lidiar con las cosas si no enfrenta esa situación, ¿verdad? Como que Claro, él hablaba, o sea, se entendía mucho que esa era su forma de criarle a sus hijos, sí, ¿verdad? Más que cómo yo no voy a hacer y qué le voy a decir totalmente. después a ellos, ¿verdad? Con que Antes de retarle, de castigarle, él a la larga quería mostrar que su actitud era la mejor forma de enseñarle a sus hijos, ¿verdad? con el ejemplo. Totalmente. ¿Y cuánto del 1 al 10, Jero, este libro? Yo le pongo un 8 porque me ayudó a pensar, más que por la historia, me preparando de vuelta para hablar del tema, fueron saliendo muchos cabos de distintos aspectos y me gustó eso, ¿verdad? Al principio era como un 7 porque sinceramente es un tipo de lectura que a mí no habitúo mucho, pero lo tomé y me gustó, por eso ese puntaje. Yo le doy un 9 porque es un libro que ya había empezado a leer hace no sé cuántos años, no había terminado, pero para mí el valor del libro por algo está a todos lados, ¿verdad? O sea, de alguna parte lo que primero sale entre los clásicos que le dice Matar a un ruiseñor, o sea, sí o sí aparece en todos lados. Y entiendo por qué, ¿verdad? Ahora después de terminar el libro yo entiendo el peso que tiene, el mensaje que tiene, para mí es muy importante y espero que siga trascendiendo. A mí me llegó bastante, la historia en sí es súper simple, pero más allá de la historia, para mí el mensaje que tiene el libro es la parte que ojalá que siga perdurando, incomodando a través de los años. Así que para mí un 9. Me encantó realmente. Aguante Áticos. Aguante, Atticus. Sí, sí, sí. De hecho, Atticus, así, investigando un poco, se hizo una adaptación en el cine de esta novela. Y la Asociación Americana de Cine y llegó a ser un top de los héroes del cine, ¿verdad? Y en el top estaba Atticus, Atticus. justamente. Más allá de no tener capa, era defensor de las buenas razones, Un ¿verdad? adelantado, como dijiste. Así Realmente. mismo. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo libro, que es Las 5 mujeres, de Hallie Rubenhold. El libro es del 2019, ahí tenemos un contraste entre 1960, no vamos ahora al 2019. Hallie es una historiadora y escritora británica especializada en historia social y cultural. En Las 5 mujeres reconstruye la vida de 5 mujeres reales víctimas de los crímenes de Jack el Destripador. El libro sigue sus historias desde la infancia hasta su muerte. En cuanto al contexto, Jack el Destripador fue un asesino serial, nunca identificado, por cierto, que actuó en el barrio de Whitechapel en Londres. Sus crímenes fueron particularmente violentos y ocurrieron en un momento en que la prensa sensacionalista estaba en pleno auge. Las cartas atribuidas al asesino, el misterio en torno a su identidad y la incapacidad del Estado para capturarlo contribuyeron a construir un mito que persiste hasta hoy día, justamente, ya que el Destripador se convirtió en una figura casi legendaria, estudiada, ficcionalizada y consumida culturalmente durante más de un siglo. En este libro, la autora lo que hace es exponer cómo la pobreza, misoginia y también las condiciones sociales de la época empujaron a estas mujeres a situaciones de extrema vulnerabilidad
y cómo sus vidas fueron eclipsadas por el morbo mediático y el prejuicio social. La historia específicamente se sitúa en Londres en 1888, durante la era victoriana. En ese momento el Reino Unido estaba siendo gobernado por la reina Victoria y Londres era la ciudad más grande del mundo, pero también una de las más desiguales. Justamente los barrios como Whitechapel concentraban por ese extremo hacinamiento y abandono estatal. ¿Qué les pareció esta lectura? Espectacular, realmente me atrapó desde la primera Este es mi página. palo de Sí, a lo que yo vine. A lo que yo vine es a esto. Espectacular, realmente no me esperaba algo así porque leí la descripción del libro cuando se postuló en el club y pensaba, ay, voy a leer un libro de historia, ¿qué es lo que es esto? Y cuando dije, ay, vamos a probar a ver después de leer Proyecto Hail Mary. Y desde la primera página me atrapó en la manera en la que está escrita. Y me gusta muchísimo de que se tomó el tiempo de investigar tan a profundidad cómo era la vida en este periodo. Porque simplemente pudo haber dicho, le mataron porque no tenía dónde quedarse. Le mataron porque estaba en situación de calle. Porque nadie le quería, nadie le daba hogar, era una mujer y era una minoría. Pero no, se tomó el tiempo de darte el contexto de cuáles fueron las situaciones que la llevaron allí y por qué fue una potencial víctima para Jack el Destripador. Esa conclusión todo el mundo ya sabía al leer el libro, de que tenía un cierto perfil de las víctimas, pero la manera en que lo construyó me gustó mucho. Y también yo no sabía que no eran prostitutas, por ejemplo. Y eso es justamente una de las cosas que, porque la prensa sensacionalista, bueno, una mujer, no era una prostituta. Era una prostituta y ella luego se buscó, ¿verdad? Sí. Básicamente es lo que hacían. Y ahí te muestra cómo realmente el contexto era completamente diferente, la realidad era completamente diferente y cómo ellos ignoraban nomás y tipo, esto nadie va a querer leer, esto no llama la atención y ¡pop! Cambiaban, ponían otra cosa. Sí, yo no leí el libro, sin embargo fue una de las cosas que más se dijo cuando tuvimos la reunión, de que en el imaginario colectivo Jack el Destripador asesinaba en ese tipo de personas, ¿verdad? Punto. Y el mensaje de eso, lo que del libro entiendo, es tratar de reivindicar un poco eso y contar las historias reales, ¿verdad? Sí, porque se dicen las víctimas nomás, Claro. ¿verdad? Pero ¿quiénes fueron realmente en este libro? Sabes su nombre, su apellido, su edad, su origen y todas las cosas que ellas pasaron antes de llegar hasta ese punto, ¿verdad? Yo realmente no terminé el libro a propósito porque me agobió esta sensación, me desesperó esta sensación, me perturbó, no sé qué más, no sé qué palabra más usar, porque es muy fuerte, o sea, yo cuando leo realmente es como que demasiado me meto también en la historia y las cosas que contaba, como no tenían. Por ejemplo, si no tenías dónde irte si no tenías un hogar, tenías que irte ¿cómo es que le llamaban? Al refugio. Pero la gente incluso prefería irse a la cárcel que al refugio, porque el refugio era un desastre. Dormían todos encimados. Creo que una parte, la que más me desesperó, que decía que tenía que poner su nariz cerca de la pared porque hacía tanto calor adentro y había tanta gente que no se podía ni respirar y ellos es como que tenía que dormir así con la nariz hacia la abertura de la puerta. Es como que terrible. súper desesperante, o sea, para mí a mí me sorprendió que estas mujeres llegaran a la edad que tenían. Sí. Es como que era un milagro. De 10 hijos que tenía, si sobrevivían 3, era para aplaudir más o menos. De hecho, en el libro se menciona que la esperanza de vida para una mujer era aproximadamente de 45 años de edad. Es muy fuerte. Demasiado fuerte realmente. Realmente también aparte de todo eso,
sigue estando ese estigma. Por ejemplo, si googleas Jack el Destripador y entras a Wikipedia, la definición de Jack el Destripador sigue apareciendo como que es un asesino en serie no identificado, que su target eran prostitutas. Entonces, hasta hoy día. Sí, todavía sigue. Y realmente creo que necesitamos más libros así. Y la divulgación de este tipo de libros es como honrar a esas personas. Creo que eso es algo que tiene un factor común al club en sus lecturas, que tienen un respeto por las personas que ya no están, por darle voz a este tipo de situaciones. Por ejemplo, que con lecturas como la que tuvimos de Chernobyl, Han Kang, veo que es un patrón que sigue en el club, y eso fue algo que me animó a continuar en el club a pesar de todo. Yo realmente creo que todo el mundo debería leer un libro así como este. Prefiero estos libros yo los siento más como autoayuda que los libros de autoayuda, porque te abren los ojos de cómo funciona el mundo. No estamos a ese punto de esa época, pero siguen pasando esas cosas hoy en día en Paraguay. Siguen habiendo mujeres que son asesinadas y se dice, seguro le mató porque, no sé, le fue infiel de alguna su forma esposo. Siempre tiene la culpa la mujer. Sí. Y es algo que ahora me hiciste acordar, es en la reunión también que había mencionado, que hace poco se dio este caso de una mujer que fue asesinada por su pareja, y al momento de hacer el acta de defunción ni siquiera tenía realmente, nunca fue registrada propiamente como una persona, como una habitante del territorio nacional. Entonces nunca llegó a tener una identidad y volvió a ser una víctima más de una situación similar, ¿verdad? Entonces es algo que, bueno, decir 1888 versus 2026, ¿verdad? 2025. Es algo que lastimosamente perdura, y esta lectura incomoda bastante también. Y te da también a entender que más allá de idolatrar al asesino, que es lo que hasta ahora se hace como un ídolo, sí, Jack el Destripador era un genio, era lo que sea, pero hacia dónde realmente estamos mirando, ¿verdad? Claro. ¿Quiénes son las víctimas? Hay también muchas historias detrás de eso. Y para mí es indudable, la investigación que hubo detrás de este libro es súper específica. Incluso me sorprendió que de la primera víctima decía que incluso ella tenía como las notas del portero del edificio donde ella vivía. Imagínense, estamos hablando de 1888. Y decía que el portero puso un comentario de positivo de tal cosa, o puso un comentario de que su pareja se mudó a otro lugar, ¿verdad? ¿Y cómo llegó hasta ese punto? O sea, el nivel de investigación para mí es impresionante. O sea, para mí eso es una de las cosas más importantes del libro, como con ese propósito ella pudo escarbar tan hacia atrás y tan específicamente para darle el peso que cada víctima se merecía, ¿verdad? Sí. Y se merece hasta hoy día. De hecho, el libro tiene 28 páginas de bibliografía. Y tiene fotos de cada una de las víctimas, recortes de periódico. La portada del libro son recortes de periódico. Realmente hizo un muy buen trabajo. Y la diferencia de otros libros que he leído parecidos, que también son sobre historiadores o periodistas, se encargan más de entrevistar y contar el relato. Y esta más de entrevistar, y esta persona es como que escribió el libro como si fuera ficción, basándose en todos los datos que tenía, para que pudieras tener esa empatía por estas mujeres. Y te ubicas mejor también así. Sí, tenía un mapa y todo de la ciudad. Sí. Yo pienso que justamente los autores que hacen esta clase de libros buscan eso. De repente con los datos duros hasta es un poco, se despersonifica un poco a las personas. Entonces con este tipo de ficciones
la que habíamos leído anteriormente, y esta, así como están diciendo y como se estuvo discutiendo en el club de lectura, lo que ayudan es también a entrar por el lado empático también, entender de que es una persona con sus problemas, con su contexto, y que eso es lo que finalmente desencadenó que esté en un lugar en el que aconteció, como aconteció también, ¿verdad? Dejar de simplificar y contar todas las aristas de la historia. Sí, también me parece súper respetuoso por parte de la autora no mencionar a Jack el Destripador. O sea, ya te decía desde el principio, todas estas son víctimas y ya sabías el final de cada historia. Obvia luego de esa parte. Sí. Es como que no vamos luego a mencionarle acá, vamos a dedicarnos a esto. Al final le menciona, pero es porque está hablando sobre cómo la prensa cambiaba datos verídicos de las víctimas para poder vender más ejemplares. Y se mencionaba a Jack el Destripador, pero realmente no le mencionan las historias, y siento que es algo respetuoso que se le da el protagonismo necesario, porque muchas de estas mujeres fueron olvidadas y simplemente viven bajo la sombra de Jack el Destripador. Sí. Y del 1 al 10, ¿cuánto le das? Yo realmente le doy un 9. Yo no sé, o sea, yo tengo sentimientos encontrados porque me parece que el libro es excelente, pero no pude terminar de leer. No sé si eso es muy bueno o muy malo, ¿verdad? O sea, para mí es muy bueno para la autora porque justamente te transmite bien todo. Por eso nomás me hizo sentir esa incomodidad. Es como que cuando decís si realmente le odias al villano es porque está bien escrito, ¿verdad? Es como que algo similar, pero no podría con este tipo, o capaz algo mío también, porque yo por ejemplo no pude terminar el libro de, ¿cuál era? Actos Humanos. Yo no pude terminar Actos Humanos y tampoco pude terminar este. Creo que este tipo de lectura es la que realmente me afecta de sobremanera, y me afecta cuando no estoy leyendo y estoy haciendo otras cosas igual, y por eso elijo nomás dejar de lado. Pero yo le pondría, por eso no sé cuánto le pondría alto si es solamente decía un buen libro, pero si me gusta o no me gusta le pongo algo bajo también, porque no me gusta. Yo le pondría un intermedio, tipo un 6 o 7. Yo le pongo un 9 porque es muy atrapante, tiene muy buen ritmo, es una investigación exhaustiva. No le pongo un 10 porque se concentra mucho en la historia de Polly y Annie, que fueron las que más me impactaron de todas. Sí, y el resto es como que hace un speedrun. Como que, bueno, es más de lo mismo, ya les expliqué cómo ya era. Ya entienden el mensaje, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos con Proyecto Hail Mary. Creo que es una de las lecturas que más me gustó desde hace unos cuantos meses ya. Y no me esperaba. Yo tampoco. No es un género que suelo leer. Yo tampoco, para nada. No paso la ciencia ficción. Y este fue un libro que yo leí porque en el grupo estaban comentando. Demasiado comentaban. Hace muchísimo que estaban ahí, tipo, Hail Mary, voy a volver a postear. No sé, creo que ya postearon antes, incluso no estoy segura, pero para mí que sí, porque de tantas veces que le mencionaban ya era así, tipo, y yo ni siquiera sabía qué se trataba. Yo decía, ¿qué es lo que tanto tiran ese nombre ahí de que, bueno, ahora sabemos. Andy Weir es un escritor estadounidense de ciencia ficción. Tras el enorme éxito de su obra El Marciano, que ahora ya quiero leer también, por cierto, publicó otras novelas como Artemisa y justamente Proyecto Hail Mary, consolidándose como una de las voces más populares de la ciencia ficción contemporánea. El libro trata sobre Ryland Grace, un científico que despierta solo en una nave espacial sin recuerdos de quién es ni de cómo llegó ahí. A medida que su memoria regresa, también se revela la magnitud de la misión: usar el conocimiento científico, el ingenio y una cooperación inesperada para intentar evitar la extinción de la humanidad. La novela combina tensión, humor y ciencia, y pone en el centro temas como la supervivencia, el sacrificio personal, la cooperación entre seres distintos y la resiliencia humana frente a situaciones límite. El libro se publicó en 2021, un mundo marcado ya por la pandemia.
Era un momento atravesado por la crisis sanitaria, aislamiento, miedo de la extinción y una fuerte desconfianza hacia las instituciones. Al mismo tiempo, fue también una etapa de cooperación científica global sin precedentes, especialmente en el desarrollo de vacunas y tratamientos, como para dar un poco de contexto también sobre esta lectura que se publicó en 2021 justamente. ¿Qué les pareció? Asombroso. Muy buen libro realmente. Sí. A mí particularmente es el estilo de libros que me gusta, pero no sabía de qué se trataba el libro. El nombre tampoco no te da mucha idea. No. Entonces, a ver, me encantó el libro, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Y finalmente, después de leer, yo creo que justamente el autor consiguió eso. Es tan buena mi consideración porque hizo muchas cosas de forma distinta para atrapar de manera diferente, ¿verdad? Una idea tan simple y tan tocada ya en varios aspectos del cine, los libros en general, consiguió reinventar de cierta forma y evitar todas las típicas ideas de los alienígenas, de los viajes, de cómo se dan esa clase de interacciones. Y para mí que eso fue lo que hizo que sea tan atractivo la lectura, ¿verdad? Para mí volvió a darle como un giro, porque yo decía, bueno, una historia más de que el mundo se va a ir a la vez, ¿verdad? Claro, Ya sí. vimos 1000 veces esto, ¿verdad? Pero encontré una forma que no sé, me gustó otra vez, o sea, me encantó lo del libro, la verdad. No sé cómo se le ocurrió siempre eso, yo pienso cuando leo un libro tan genial, yo digo, ¿cómo pudo crear esto de la nada? Bueno, a veces no es de la nada, ¿verdad? Pero igual, o sea, aparte de eso, esa capacidad que tienen los escritores, yo no sé, me saco el sombrero realmente. ¿Cuál fue el proceso? ¿Te levantaste un día y eso yo dijiste, también me imagino. voy a escribir una historia sobre la amistad y el fin del mundo? Exactamente. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cepillando, ya, yo sé que... Sí. Para mí que quiso hacer, bueno, quiero escribir algo del espacio, pero quiero escribir algo que sea diferente a la vez. Yo me imagino al autor haciendo una lista de las típicas cosas del viaje y decir, bueno, esto claramente no voy a hacer que sea completamente distinto en interacción, en ejecución, y yo creo que con esa premisa, yo me imagino que con esa premisa trató de encarar este libro realmente. Combina bien varios temas, o sea, la Sí. parte de cooperación, amistad, miedo, sacrificio, la parte científica también, pero sin ser muy pesado, o sea, como que te explica bien, no es que te perdes ahí cuando empieza a hablar. Yo no sé nada y de alguna forma entendí que es lo que estaba intentando hacer, ¿verdad? No sé cómo logró eso, pero cuando estás leyendo podés seguir ese ritmo, Claro. aunque vos no tengas conocimiento. Para mí eso es genial porque yo no me perdí en ninguna parte, tipo yo sí, de ahí ¿cómo era la omega? Las taumeas, Las cierto. amebas. Claramente. La omega, Sí. no, el combustible es cierto, ella. Cierto. Yo era una más guauta, Sí. una científica, ¿verdad? Pero justamente lo que consiguió es exactamente eso. Y lo que a mí más me gustó es que no es que se inventó ciencia, sino que con la ciencia real existente usó como una herramienta artística, me atrevo a decir, porque usó esa herramienta y como con esa línea fue a lo que él vaya a inventar y trató de no salir de eso. Se tomó algunas libertades, por supuesto, pero consiguió definir a eso realmente. Estuvo buenísimo. A mí me gustó que de sus trabajos anteriores es un poco distinto porque es más jocoso, es mucho más atractivo. Sus trabajos anteriores son más científicos y la ciencia sí es mucho más densa. Acá se basa más en los valores. Sí está la ciencia, es protagonista también, pero no es el foco de la historia. Y me encantan sus personajes, son demasiado carismáticos, eso es un sello del autor, y su comedia también es algo que está en todas sus obras. Por eso ahora quiero leer El Marciano. Y tanto es así que como inició
inició diferente a los libros de ciencia ficción de siempre. Inclusive llegó un punto en el que yo estaba leyendo acerca de cómo él era profesor y la historia después de ser un científico y no entendía cómo llegó. O sea, yo creo que justamente eso es lo que atrapa, de que está en una situación en que está en medio de la nada del espacio y retrocede a una información que para ese momento le es completamente innecesaria y vos decís, bueno, ¿por qué me estás contando de que estás hablando acerca del planeta con tus estudiantes de la escuela, ¿verdad? Pero después tiene sentido, Después, tiene... y después sí, ok, ¿verdad? Ahora sí entiendo. Sí. Y también desde el principio ya te transmite cuál es el pensamiento de ese personaje, ¿verdad? Si bien es una persona muy, muy aplicada, muy inteligente, tiene ese idealismo de compartir, ¿verdad? A De mí la parte transmitir. que más, por ejemplo, me dio miedo es cuando le conoce, o sea, cuando vos te das cuenta que hay una otra vida alienígena, Sí. automáticamente te vienen los recuerdos de la guerra, de todo lo que nos dicen, ¿verdad? Totalmente. Nos van a eliminar, tipo, son peligrosos, son malos, son todo eso. Entonces yo sentí miedo por él realmente. Es como que de repente, por eso creo que es importante que Ryland estaba solo, ¿verdad? Que fue el único, porque si estaban los demás, la historia para mí no iba a No ser iba lo a ser mismo. la No, misma. no iba a ser la misma. Y Y él, su personaje es muy así, carismático, bonachón, es re goofy como estábamos Re goofy. diciendo. Entonces, yo creo que por eso nomás también se dio esa amistad. Porque si estaban los demás, yo creo que iba a ser mucho más denso, mucha desconfianza, que no es malo, sino que es lo que realmente nosotros conocemos también, ¿verdad? Pero Claro. ese es el personaje para mí era perfecto para esto. Por Sí. eso Yo también creo que si tenía una tripulación, iban a hacer como, bueno, ¿quién se sacrifica? ¿Quién camina por la plancha? Yao, obviamente. Él tenía esa situación de yo soy militar, yo soy el líder de sí, el capitán. del capitán y yo creo que iba a ser justamente el hecho de que él haya sido, porque entre los tres yo creo que él era el eslabón más débil Sí. dentro de todo en cuanto científicamente, o claro, conocimiento, ¿verdad? sí. Pero de cierta forma también funciona demasiado bien que él haya sido la persona que sobrevivió, ¿verdad? Porque transmitió también ese temor de, bueno, el alien me enchufó un caño oscuro en mi... Abro, no la compuerta. El ¿Qué pasa alien si abro Y cuando Y encima es una araña, Es una araña. gigante. y bueno, y yo creo que es justamente eso y el autor, yo por eso digo que trato de usar esa premisa de que vamos a descartar y evitar todos estos prejuicios e ideas que tenemos porque el alienígena siempre es una entidad, no sé, Un yo me imagino verdecito. todo verdecito, arrugado, con escamas. Y daba la impresión de que iba a aparecer eso, era todo oscuro y de repente aparece una piedra que golpeó así el vidrio. ¿Y qué es esto? Cuando él estaba explicando que iba a contactarse con un extraterrestre y todo esto, yo pensé en la película They Live, ese tipo de extraterrestres. Así que era todo feo, los ojos. Y siempre, no sé por qué, siempre son malos, ¿verdad? Siempre Sí. son malos. ¿Por qué? Ahora que pienso. Y en otra partida, Rocky es Rocky es, buenísimo. no sé. Rocky se robó el libro. Sí. Totalmente. Para mí, lo Totalmente. que sí quiero ver es cómo o sea, quiero saber cómo van a poner en la película los sonidos de Rocky, ¿verdad? Yo ¿Usted me cómo se imagino imaginaban el- Rocky cuando hacía sonidos? Yo me imaginaba como el sonido de los xilófonos. Sí, vos fuiste la que dijo eso, Sí. ¿verdad? Los xilófonos. Yo me imagino algo mucho más, no sé, algo un poco más tipo de, no sé si decir de computadora. Un bip bip. No, un poco más tipo Ah, algo así, tipo como sí. que tiene burbujitas, yo le digo, ¿verdad? No sé Sí. si transmite la idea, pero algo así. No sé si es, no sé qué tipo de animal o algo hace ese tipo de ruido, pero para mí yo me imagino así, no es un sonido claro, sino que tiene ciertas como interferencias así. Yo me imaginaba más algo como los sonidos de la flauta, sonidos de viento. Ah, sí, sí. Y porque justamente después
La única parte que releí del libro fue cuando explicaba cómo funcionaba el cuerpo de Rocky, porque era demasiado complejo, era un Sí. mundo adentro, y yo traté de entender, y finalmente, ok, bueno, tiene sonido de flauta, dije, ya, continuemos. No, yo busqué el audio del libro cuando Rocky hablaba, a ver cómo lo Interpretaba. colocaba. El lococito de la música Y ahí. simplemente la voz decía nota aguda. No. Do, re, mi. Para mí que leer justamente da ese... ¿Cómo te imaginas? Eso fue... Todos teníamos una interpretación de cómo sonaba. Ahora me imagino tipo la flauta dulce, ya me imagino. Sí, que es re así. Que me imagino también... O sea, me pongo en la piel de Ryland y vos estás en... Súper en... ¿Qué voy a encontrarme en este agujero negro? Y después empieza a sonar una flauta y una roca que sale una flauta. ¿Qué es esto? Y tiene 6 brazos. Tiene seis brazos. What? Podemos hablar del final. A mí me emocionó el final. Yo lloré con el final. Sí, fue muy bueno el final realmente. Yo cuando ese capítulo, bueno, previo al capítulo del sonido de flautas, la decisión que toma Ryland fue muy linda realmente. Yo no esperé esa decisión. Especialmente porque yo decía, no, tienen re bronca por Strat y se va a ir y hasta verle en persona va a estar... Sí, yo pensé también que él quería hacer eso, pero después dije, bueno, pero ¿cuántos años pasaron en la Tierra también? También. No sabes si Strat seguía viva y todo eso, pero para mí el mensaje, o sea, lo que yo interpreto del libro es que si estamos en una situación en que el mundo se va a acabar, la ciencia es importante, obviamente, no podemos negar, pero también el factor humano tiene un peso muy grande. Para mí ese es no necesitamos solamente científicos, necesitamos personas también para poder tener ciertas cooperaciones, tanto entre nosotros como con vida extraterrestre justamente. Eso es lo que interpreté y me encantó ese mensaje. Por eso creo que el personaje de Ryland es perfecto, porque si bien, como dijeron, es el eslabón más débil en cuanto a conocimiento, preparación o lo que sea, es esa parte humana la que hace diferente y la que hace que todo tenga sentido. Cuando él decide volver por Rocky, lo así, yo así, no. Dios, me puse, no sé. Cuando se da cuenta por qué tiene que volver. Cuando se da cuenta No, y se acuerda de Rocky sí. y dice, no, él estará en la misma situación. Es literatura. Y yo creo que sí, re luego. Es literatura. Y yo creo que justamente ese es el momento donde consigue conectar la ciencia con eso, porque dice, no, la unión de nitrógeno y tal cosa, andate junto a Rocky. Y yo me quedé así, pero ¿cómo entiendo eso? Y se une con eso y es... Yo les juro que esa parte tipo dejé así mi Kindle y me fui así tipo, no puede No. ser, demasiada atención. Yo cuando leí, yo no sabía qué iba a hacer porque yo pensé que el autor en esta obra iba a tomar el otro camino con el regreso a casa, porque en otras obras todos los astronautas o los protagonistas terminan siendo un héroe y terminan siendo alabados, muy Hollywood, Claro. la historia. Y yo dije, quizás en esta parte va a jugar con que, bueno, sí, va a quedar como un héroe, pero se va a sentir infeliz, se va a sentir que no encaja, algo así. Y después me dijo, no, voy a ir por Rocky. Yo, Sí. Es demasiado emocionante este libro, me Sí, encanta. fue muy emocionante. Sí. Voy a dejar que los Beatles hagan lo suyo y yo me voy junto a Rocky. Sí. Es como que mi amigo Rocky, ¿verdad? Yo también estaba así, mi amigo Rocky. Y después cuando llega a la nave, ese momento en el que no sabe si sobrevivió o no, yo estaba, por favor, Rocky, sos ingeniero, pudiste haber hecho algo. Lo consiguió. También una parte muy triste del libro cuando él le explica por qué, Rocky entiende por qué murió su tripulación. Eso fue triste. sí. Real. Que Realmente. ellos no sabían el tema de la radiación. Y esa parte fue muy triste, o sea, como él le explica y se da cuenta y
y hace ruiditos tristes también. Y yo así, no. Sí, fue muy triste. Y es de vuelta, volviendo a eso, nosotros, o sea, el alienígena típico, nosotros nos imaginamos, o en el imaginario colectivo está como un ser superior que tiene conocimientos demasiado superiores. Y finalmente, Raylan era el que sabía más. Los humanos estábamos más adelantados que los alienígenas. Y eso usa como premisa para todo. Justamente los eridianos salieron de su tierra por primera vez sin saber nada y justamente por eso tomaron todas las decisiones que tomaron, ¿verdad? Entonces, ayuda muchísimo, se apoya muchísimo en esos... Y cómo igual pudieron hacer todo eso sin tener el mismo conocimiento que los humanos. Para mí es Exactamente. increíble. Que el alienígena no sea un ser frío, sin emociones, ayuda muchísimo a la historia. Yo realmente enamorada de Rocky estoy. Sí. Voy a ir a ver la película nada más por ¿Cuándo es Rocky. que se estrena la película? En En marzo. marzo. Vamos En a irnos marzo. todos juntos, no dudo de eso. Sí, todo Readers Club llena la película. Llena la sala. Exactamente. Sí. ¿Y cuánto le ponen a este libro del 1 al 10? Y yo le pongo un 10. Yo porque también. Fue, Yo también. Yo también. fue demasiado Creo buen que es la libro. primera vez que pasa esto. Sí. Sí. Y yo no suelo ponerle puntuación alta a los libros, soy bastante crítica en ese sentido, y más con este tipo de libros de ciencia ficción. Pero me parece que las licencias creativas que se toman son muy justificables para que la historia avance, que el personaje principal al principio no me caía bien. Por ejemplo, Raylan me parecía un tipo más que se creía un poquito superior a los demás por ser profesor de ciencias y por tener datos, y se sentía muy frustrado con su vida y no hacía nada al respecto. De hecho, eso fue una confrontación que me gustó mucho del libro, que fue Strat, que le dijo: eres un cobarde por no querer lanzarte a tu vida, por dejar la ciencia nada más porque no fue aceptado tus estudios, tus publicaciones. Entonces, como dices, si no hubiera estado él, no se hubiera dado esta amistad entre especies, no tuviera esta empatía. Él fue como un embajador, más que un héroe, fue un embajador. Y eso es algo que hace falta mucho en la ciencia. A veces te aíslan tanto, o sea, te centras tanto en la ciencia y te aíslas de lo que somos los humanos, de la razón por la que empezaste a estudiar ciencia o empezaste a indagar en la ciencia, que es para el progreso de la humanidad. Finalmente. Uh-huh. Muchas veces creo que es algo que capaz un poco estereotipado también, ¿verdad? De los científicos, de los investigadores y demás. O sea, capaz tiene mucho conocimiento, pero esa parte humana creo que esto es un recordatorio que no hay que perder también ese lado, ¿verdad? Que no todas las respuestas están en conocimiento científico o técnico o lo que sea, sino que también una parte muy importante es recordarnos que todos somos humanos, ¿verdad? Para mí es literatura, como Es literatura. Y cómo termina él haciendo, o sea, está en out of context en otro planeta completamente distinto, pero sigue siendo profesor. Sí, Eso fue... que es lo que le gusta hacer. Sí. Es como Ese fue que... un momento full circle. Yo así Sí. cuando... Y decía, creo que hice luego tipo 3 cositas levantan la mano al mismo Sí. tiempo. Y yo así... Cuando decía luego que se iba a una clase, no sé qué, yo no va a hacer. Y ahí cuando... Yo es como que me imaginé así que tipo en la película ya. Me imaginé así Sí, que él yo también, entrando y sí. es como que después muestra y la imagen final es justamente cuando levantan la mano y yo así, no. A mí me gustaría ver en la película así, por ejemplo, una escena post-créditos al estilo Marvel, que muestre la reacción de la Tierra al saber que él no va a regresar y que está probablemente en otro planeta, o que sepan la existencia de Rocky, por ejemplo. Puede ser, o sea, no sé, o sea, él envió la respuesta, pero capaz yo digo todos le dieron por muerto. Porque esa era lo de la Sí, misión. es ¿verdad? que esa era la misión. La misión era una misión suicida, ¿verdad? Pero yo me imagino que todos recibieron y dijeron, bueno, cumplió su misión y ya. Y Strat ahí, Strat dijo, bueno, ya cumplí también Fui Claro. mala, pero nos salvamos al final y al cabo. Que conste, eso es una subtrama que no hablamos del libro, ¿verdad? Que es
cómo se dieron las cosas para que la Tierra esté preparada para que el proyecto Hail Mary se dé. Demasiada Demasiada cooperación. cooperación. Y Sí. fue justamente algo que se dijo mucho en la reunión. O sea, muy idealista también, muy... Yo creo que más que de lo que uno esperaría que la ciencia se tome sus licencias, yo creo que en la interacción humana fue la que se tomó la Sí. licencia del autor. Demasiado optimista. Tipo, yo no sé si es factible que los chinos, los rusos y los estadounidenses al mismo tiempo estén no trabajando sé, che, juntos. esa la veo un poco Sí, difícil. esa es la más complicada realmente. Más que la parte científica y lo que sea, lo que más se ve más lejos es la parte de cooperación entre Sí. naciones, creo. También el tema de la competencia entre el rubro de investigación académica, cómo se liberaron los papers que no necesitabas peers que te revisaran, que simplemente, descubrí tal cosa y lo publicabas y ya. Sí. Eso Ay, no, Muy idealista también. no pasa, ni siquiera pasó con el COVID. Igual a mí con este libro, a mí tengo la esperanza que llegue a ocurrir mínimamente esto si estamos... Una parte al Claro, menos. al menos. No sé si va a haber una strat, probablemente haya un consejo de señores que tomen decisiones. Es imposible que ocurra una strat, obviamente, pero... Yo también os digo que ojalá haya una strat. Sí, Pero no sé si alguien puede llegar a hacer una strat. Exactamente. Yo creo que le odiaría a una strat, por más de que su cometido tiene sentido, yo le odiaría por todos los abusos de poder que Claro, hizo. Sí. todo, pero es como que ella es muy consciente también de eso. Tipo, a mí no me Totalmente. importa, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que es salvar el mundo al costo que sea, pero al fin y al cabo vamos a salvarnos. Capaz suframos un poco en el proceso, pero vamos a salvarnos. Que de hecho el autor pone una escena muy específica para dejar en claro que ella es básicamente súper poderosa. Un juicio, ni ella en su Sí, me teléfono. encantó eso. Bueno, sí, culpable. Acá tengo el mensaje del presidente. Chao, tengo que continuar haciendo cosas para salvar la Tipo, humanidad. yo vine para Sí, no dejarle en bola nomás, Sí, básicamente. yo vine por respeto a Por su respeto. señoría. Pero tampoco para que estén Exactamente. ocupando mucho mi tiempo, ¿ok? Algo así era. Quiero ver también en la película cómo es. Sí. Sí, no sé qué actriz sería Strat. Creo que salió en el tráiler, pero no me Sí, acuerdo quién era. Yo tampoco me acuerdo. Pero me encanta el personaje de Strat, por cierto. Me encantó muchísimo. Porque es como que le odia, pero ella sabe que le... Sí. Sí, Y los tripulantes al principio, en Yao y Olesia, que es la rusa también, al principio yo no, como ya estaban muertos, decía, bueno, no, habrá una historia detrás, pero pareciera ser que no se iba a ir mucho por ahí, pero al final, sobre el final, le agarras cariño a ellos, decís, bueno, uno con con su forma de ser y cómo se dieron las cosas finalmente, ¿verdad? Y después de ese final de que había sido, él luego no iba a irse nunca, y él no quería luego irse, ya terminó de dar un golpe ahí para entender mejor Ahí sus Strat dijo, decisiones. por la buena o por la mala. Por la ya, buena no o por la importa. mala. Strat le dijo, no le voy a traer a la paraguaya. ¡Ey, sí, mi país, mi país! Todos leyendo ahí, tipo, mi país, mi país. Sí. ¿Qué hubiera pasado si se iba a la paraguaya? Que hasta inclusive ese detalle, creo que vos lo habías dicho, que Paraguay luego dentro de los estudios que estaba investigando, está... La biología es Claro. muy buena, sí. Especialmente la rama de zoología. Tiene un departamento muy grande y tiene muchos fondos también. Una comunidad muy, muy buena. O sea que no es muy loco que haya... No hasta es- en esos detalles. No es es... De vuelta, la única licencia que se tomó fue en la reacción humana. Yo creo De que que demasiado bueno ya vamos Sí. a hacer, ¿verdad? Y vamos a cooperar todos entre naciones. Yo realmente esa parte que Strat le dice, tipo, no me importa, porque le da 4 horas y después básicamente no me importa, igual te vas. Es como que yo me imagino también así, que está él así, tipo, no me diera, bueno, y después se da la vuelta y pa, le clava ya, Sí. ¿cómo es? Tipo, algo para Una que jeringa. duerma, no Sí. vaya, Una tipo, jeringa. algo así me imagino re loco, Sí, pero eso como- ya es en mi mente. Como ¿no? inyectan a las vacas. Sí. Tipo, bueno, dale, no hay problema, no querés participar. No, bueno, y lo chao, peor de y todo pa. es que el mismo Grace lo dice.
híjole, ella supuso realmente que cuando yo me acuerde de todo esto, yo iba a estar lo suficientemente comprometido como para seguir. Sí, y Y tenía es exactamente lo que está razón. pasando. Y eso es lo que más rabia le da. Tiene razón al final de todo. A mí lo que me sorprendió fue que ella dijo que ella era historiadora. No, sí. Sí. Yo pensé que ella había estudiado algo así como, no sé, ciencias políticas Algo y no, así. terminó estudiando historia y que ese fue el impulso que la movió a hacer todo esto. Al final realmente un personaje incomprendido, creo, dadas las circunstancias, pero más allá de eso me caía bien. O sea, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Claro. Yo leería un spin-off de lo que pasó con Strat. Sí, también haría eso. Creo que es la primera vez que tiene 10 unánime acá un libro. Es que realmente es un libro recomendable. Y bueno, en Andy Weir luego realmente yo había leído The Martian también y es muy buen libro. Y así como dijiste, él tiene, además de tener su sello de la forma en la que se comportan, comentario aparte. No sé si llegaron a ver. Había gestos que se repetían muchísimo, por ejemplo, en fulano tal esa tal cosa, frunce en los labios. Eso pasó, Tipo, creo que Jorge pasó, que toda la hora es como todos los labios, que cualquier cosa. los ojos también, tipo, Sí, los ojos. pone los ojos en blanco, algo así. Yo creo que eso también es tema de la traducción. Puede ser. Puede ser. Porque yo también leí The Martian en español. Pero a lo que quiero llegar con esto nomás es que tiene un sello y de repente si te gustó esto, como el universo Andy Weir, te va a gustar. Yo quiero leer The Martian. Sí. Y hay otro libro que se llama Artemis, Sí. que también ese dicen que es muy bueno. Entonces- Básicamente, todos nos quedamos con más ganas de leer al autor. A mí me pasó con el libro también de que me parece que tiene la cantidad exacta de páginas. Que no quedé... Lo único que quedé esperando más es por Strat. Porque es curiosa esa historia, cómo es el juicio que va a pasar con ella. ¿Sobrevivió esos años en la Tierra A mí o me no? dio miedo de repente antes de leer ver la cantidad de páginas que tenía. Sí. Pero después es como que no es largo. No, y lo leí súper rápido. Sí. Yo me lo leí en 2 semanas. Yo creo que No a me partir de la acuerdo. mitad para adelante ya es Ya no puedes frenética parar. la Ya no lectura. puedes parar, Sí. literal, no puedes parar. Porque Ah, quieres no puedo saber qué parar. pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. A mí me después. pasó desde el principio, desde que empieza a ver dónde está, en qué parte está y empieza a tirar creo que tiró un tubo de ensayo para calcular la Sí. gravedad. Y yo me acuerdo que yo estaba limpiando mi casa y en ese momento él estaba haciendo eso. Yo también haría eso. Y él iba hablando sobre sus deducciones y yo, ¿consideraste tal cosa? Iba hablando en voz alta con él, le iba respondiendo y él dice, la gravedad creo que es de 15 metros por segundo cuadrado. Y yo, eso es muchísimo. Eso O sea, ahí luego ya te atrapó, Sí, entonces desde tipo, ahí ya te ya. quedaste. Yo en ningún momento solté el libro. Yo realmente, como dijo que era la mitad en adelante. Pero realmente un libro que creo que el año pasado se dio lo mismo, una lectura de diciembre fue la favorita de la mayoría con A Sangre Fría, creo que fue. Y este año volví a hacer en diciembre con Hail Mary. Proyecto Hail Mary, que se volvió la lectura favorita de muchos también. Así que Sí. creo que a mí me encantó este debate, los aportes de cada uno también. En la reunión luego ya disfruté mucho debatir este libro y acá también. Yo no Así que me... Yo no pensé que en la reunión este libro iba a ser tan problemático el debate Sí. como lo fue. Nunca se sabe en las reuniones qué va a pasar. Yo le digo a gente que a veces uno dice capaz, no, y al final Sí. vuelan silla y... Que de hecho, la discusión en el libro, en la reunión por el personaje de Grace fue una situación que yo leí y leí de pasada nomás, ¿verdad? Dije, bueno, es su personalidad y seguí. Pero ahondaron mucho en cómo él tomaba la ligera. Ay, es porque soy profesor. Sí, y eso es lo que ¿Verdad? a mí me gusta, que vos te vas a la reunión y de Totalmente. repente te pone a pensar en cosas que vos capaz no te diste cuenta o no consideraste de esa forma. Por eso me encanta el debate que se da y por eso también es tan impredecible. Sí. Porque cada uno ve desde su contexto, desde cómo leyó o en qué situación está. y- Inclusive a mí me pasó que terminé el libro y
quiero saber qué piensan en la reunión Sí, sobre yo también ya esto, quería ver qué decía cada uno. Sí. Para mí no tiene, ¿cómo se dice? No tiene desperdicio, ¿verdad? Y me Totalmente. encantó. Es una de mis lecturas favoritas también del 2025 y espero leer más del autor. Y con esto realmente llegamos al final de este episodio. Pasó rapidísimo, así que Pasó muy rápido Sí, realmente. demasiado rápido. Pasó muy rápido. entonces les agradezco a ambos por venir, por aceptar la invitación, por participar y por traer justamente sus aportes que para mí hicieron genial este debate. Espero que hayan disfrutado también tanto como yo. Y si quieren decir algo para... Igual ya hicimos spoiler de todo, pero para los siguientes integrantes que todavía no sabemos quiénes van a ser. Ahora estamos leyendo entrevista con el vampiro, creo que va a ser ¿cómo se Debatido. dice? Debatido en el Sí. próximo, pero vamos a ver quién dirían, quién recomendarían. ¿Hay alguien que recomendarían que venga o qué mensaje le dejan a los próximos Realmente integrantes? es súper importante retener también más allá de la idea que vos tenés de un libro. Yo anoté también todos estos temas que fueron ajenos a mi interpretación, porque aportan muchísimo a este podcast realmente. Y también es la motivación para ir al club. Les invito a todos de participar realmente, porque te dan ganas de poder transmitir, por un lado, lo que vos pensás, pero también te invita a saber qué piensan otras personas de un libro. Y eso es creo que eso es lo más atractivo de saber que había sido. Hay otras formas de interpretar un libro, ¿verdad? De repente con el contexto, con la información, con los conocimientos que una persona tenga. Entonces eso, no tengan miedo de expresar eso realmente. Sí, no hay una sola verdad. O sea, Totalmente. acá más allá del libro lo que buscamos es ese debate y ese punto de vista de cada uno. Yo realmente creo que la siguiente persona que venga, no tanto de hablar de la trama del libro, sino de cómo es relevante el libro en el contexto de hoy. Y de tu experiencia, ¿verdad? Sí. Porque cada uno tiene una experiencia completamente diferente. Sí, por ejemplo, a mí me reencantó Mujeres. Sí, y- yo no puedo terminar. Bueno, chicos, muchas gracias entonces. Y con esto terminamos.